Bienvenidos a El Relator Oscuro. Este caso no se sostiene sobre la imagen simplificada de 4 mujeres monstruosas, sino sobre una estructura socioeconómica y política que permitió que su violencia fuera posible, rentable y sostenida en el tiempo. Entre 1950 y 1964, en el centro del país, una red de explotación sexual y homicidio sistemático operó bajo la cobertura de autoridades municipales, policiales y militares. El descubrimiento de fosas en un rancho de Guanajuato fue apenas el punto visible de una maquinaria que había funcionado durante años. Para comprender este caso, no basta con describir los hechos. Es necesario observar cómo se construyó la impunidad, cómo se garantizó el suministro de víctimas y cómo la muerte se convirtió en un procedimiento administrativo. La historia se sitúa en un periodo que fue definido en los discursos oficiales como una etapa de crecimiento. El llamado Milagro Mexicano había permitido una expansión industrial significativa, especialmente en las zonas urbanas. Las ciudades crecían, se construían carreteras, surgían empleos administrativos, la vida moderna comenzaba a consolidarse en torno a la idea de progreso. Sin embargo, fuera de esos centros urbanos, las condiciones eran marcadamente distintas. Los campos de Jalisco, Guanajuato y Querétaro presentaban altos índices de pobreza estructural. La población campesina estaba atrapada entre tierras insuficientes, deudas permanentes y ausencia de oportunidades. La migración hacia las ciudades aumentaba año tras año, impulsada no por la búsqueda de ascenso social, sino por la simple necesidad de sobrevivir. Fue en este entorno que nació la familia González Valenzuela. Su padre, Isidro Torres, era elemento de policía. La relación entre su función institucional y su presencia doméstica configuró el espacio en que crecieron sus hijas. La disciplina que aplicaba en su casa replicaba los métodos de control que ejercía como autoridad pública. Cuando alguna de las hijas transgredía sus normas, la corrección no se realizaba en el hogar, sino en la comisaría donde él trabajaba. Las encerraba en celdas durante horas, sin explicación. Ese tipo de castigo no enseñaba moral, sino obediencia forzada. Las hermanas aprendieron desde pequeñas que el encierro no es simplemente aislamiento, es un mecanismo para quebrar la voluntad de otra persona. El padre cargaba también un historial de violencia directa. Tras un altercado que terminó con la muerte de un hombre, la familia se trasladó a San Francisco del Rincón, en Guanajuato. El cambio de lugar no implicó un cambio de dinámica familiar. La estructura de autoridad seguía siendo vertical y absoluta. Las hijas crecieron en un entorno donde la coerción era la forma primaria de relación y donde la valía de una persona se encontraba subordinada a la utilidad o el control que se tenía sobre ella. Cuando alcanzaron la adultez, las hermanas buscaron una fuente de ingreso autónoma. Iniciaron un bar. La intención inicial parecía ser la de obtener estabilidad económica, pero los ingresos eran insuficientes. Fue entonces cuando comenzaron a integrar la prostitución como actividad complementaria y posteriormente central. Lo relevante aquí es que el paso posterior no fue la participación directa en la prostitución, sino la administración de ella. La diferencia no es menor. Al adoptar el rol de mediadoras, las hermanas internalizaron una lógica en la que el cuerpo de otras mujeres se convierte en recurso de intercambio y generación de ingresos. Con el tiempo, la gestión del bar evolucionó hacia una estructura de burdel. El proceso no fue abrupto, sino gradual. Primero, algunas mujeres en situación de vulnerabilidad comenzaron a trabajar ahí. Luego, se organizó una cadena de reclutamiento. Finalmente, el negocio se expandió a otros municipios. Para mantener el flujo constante de mujeres, se utilizó un método recurrente en zonas rurales: la falsa promesa de empleo doméstico en la ciudad. Familias empobrecidas aceptaban entregar a sus hijas adolescentes bajo la expectativa de que tendrían una oportunidad laboral estable. Una vez trasladadas, la posibilidad de regresar desaparecía por completo. Si este sistema hubiera dependido solo del engaño inicial, no habría durado más de algunos meses. Su durabilidad, que alcanzó casi 3 lustros, se explica por la integración de elementos de control físico, económico, psicológico y, sobre todo, institucional. Las víctimas eran sometidas a un régimen de aislamiento, vigilancia constante y violencia sistemática.
Lo que comenzó como reclutamiento a través del engaño se consolidó en una estructura que impedía cualquier forma de fuga. La condición de encierro no era únicamente espacial, también era económica. Las mujeres eran obligadas a pagar por su propia manutención, por la ropa que usaban, por la comida que consumían y, en muchos casos, por las drogas que se les administraban para mantenerlas en estado de docilidad. Cada gasto era contabilizado como deuda. Cada servicio sexual apenas cubría los intereses de esa deuda. El resultado era un sistema de esclavitud por deuda funcionalmente perfecto. No había salida posible, ni por medios físicos, ni por medios financieros. La violencia estaba presente de manera constante, pero no como estallido emocional, sino como procedimiento disciplinario. Los castigos no buscaban destruir a la víctima inmediatamente, sino mantenerla en un estado de agotamiento y obediencia. El hambre era utilizado como herramienta de control, la privación de descanso también. Las agresiones físicas se aplicaban como corrección y advertencia. La finalidad no era el castigo en sí, sino la creación de un entorno donde el cuerpo cediera antes que la voluntad intentara resistir. Este proceso no fue improvisado. Fue desarrollado con eficiencia administrativa. Las hermanas habían trasladado las dinámicas de control aprendidas en su infancia al nivel de organización criminal. Su modelo reproducía elementos del peonaje porfirista, del hacinamiento carcelario y de la lógica utilitaria del capitalismo industrial. La violencia no era la finalidad, era el medio para asegurar la continuidad operativa del sistema. En este punto, el negocio ya no dependía solo de las hermanas, requería protección y cobertura legal, y fue precisamente ahí donde el Estado no actuó como barrera, sino como colaborador directo. La permanencia del sistema dependía de algo más que la violencia interna. Para que un negocio de explotación sexual a gran escala funcionara durante tantos años, era necesario neutralizar cualquier mecanismo externo que pudiera interrumpirlo. Esto implicaba tres aspectos fundamentales: impedir denuncias, asegurar estabilidad territorial y garantizar protección institucional. Las hermanas comprendieron que la primera inversión no debía hacerse en infraestructura, sino en relaciones. Desde el inicio, el acercamiento a autoridades municipales, elementos de policía y figuras vinculadas a las Fuerzas Armadas fue parte integral de su modelo. Los vínculos se establecieron mediante dos medios principales: sobornos financieros y favores sexuales. Los primeros consistían en pagos periódicos a funcionarios, tanto para obtener licencias de operación como para garantizar omisiones deliberadas en inspecciones y reportes. Los segundos ofrecían acceso gratuito a las mujeres bajo su control a miembros de la policía local y, en niveles superiores, a militares. Esta dinámica generó una alianza tácita. Las autoridades aseguraban la continuidad del burdel y el silencio administrativo. Las hermanas ofrecían un espacio donde la explotación estaba garantizada y no implicaba riesgos para quienes la consumían. La participación de los cuerpos policiales no se limitó a la omisión. Algunos agentes colaboraron de manera directa en la captura y devolución de mujeres que intentaban escapar. En ciertos registros aparece el detalle de operativos no para rescatar víctimas, sino para regresarlas al burdel como propiedad. Estas acciones confirman que la frontera entre criminalidad y sistema institucional era porosa. La autoridad no era un obstáculo, sino un componente estructural. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la necesidad de aislamiento físico. Los burdeles urbanos eran visibles y, pese a la protección local, la proximidad al entorno comunitario implicaba riesgos mayores de circulación de rumores o intervención externa. Por esa razón, las operaciones comenzaron a trasladarse hacia espacios rurales, donde el control del movimiento y la vigilancia de las víctimas podía ejercerse con mayor eficiencia. El rancho, El Ángel, se convirtió en el centro operativo final, un lugar lo suficientemente alejado para dificultar la fuga y lo bastante protegido por la red institucional para operar sin interferencias. Dentro del rancho, las condiciones se deterioraron aún más que en las ubicaciones urbanas anteriores. La alimentación era mínima y estandarizada para reducir costos y mantener a las mujeres en un estado de debilidad funcional. La administración de drogas tenía una finalidad precisa: generar dependencia química,
y así eliminar la posibilidad de resistencia organizada. La violencia física se aplicaba de forma selectiva, destinada a servir como ejemplo para el grupo. Las mujeres consideradas no productivas, ya fuera por enfermedad, desgaste o edad, eran clasificadas como prescindibles. En este punto, la figura de Salvador Estrada Bocanegra, identificado posteriormente como el verdugo, se volvió central. Su función era llevar a cabo la eliminación de las mujeres cuya utilidad económica había concluido. El método era consistente con la lógica del sistema. La muerte no era un acto impulsivo, sino una fase final en el proceso de explotación. La privación de alimento y agua constituía el mecanismo principal para provocar la muerte por agotamiento y fallo orgánico progresivo. Esta forma de ejecución tenía la ventaja de no producir ruido, no requerir armas de fuego ni generar traumas visibles que pudieran provocar investigaciones inmediatas si algún cuerpo llegaba a ser descubierto. Los entierros se realizaron dentro de la misma propiedad, minimizando el riesgo de detección y asegurando que los cuerpos se convirtieran en parte del paisaje físico. Este modelo podía haber continuado indefinidamente, pero sufrió su primera alteración significativa cuando el gobierno estatal prohibió la prostitución organizada. No se trató de una acción específicamente dirigida contra la red, sino de un cambio de política con fines de imagen pública. Sin embargo, esa modificación alteró el equilibrio que sostenía el sistema. Al ser forzadas a la clandestinidad total, las hermanas perdieron parte de la protección que les garantizaba operar dentro de estructuras reconocidas, aunque corruptas. La transición hacia el aislamiento incrementó el costo de los sobornos, redujo la estabilidad operativa y aumentó la vulnerabilidad ante posibles filtraciones. En este contexto, la cadena de protección comenzó a presentar fisuras. El arresto de una reclutadora, seguido de la denuncia de una víctima que logró escapar, abrió la vía para la investigación policial que conduciría al descubrimiento de las fosas en el rancho. Lo relevante no es la espectacularidad del hallazgo, sino el hecho de que, sin la alteración del equilibrio político previo, es probable que la red hubiera seguido operando. El traslado de la operación al entorno rural modificó de manera directa la relación entre control, explotación y supervivencia de las mujeres cautivas. Si en los burdeles urbanos aún existía algún grado de circulación humana y visibilidad indirecta, en el rancho el aislamiento era absoluto. La distancia física, la ausencia de vecinos cercanos y la falta de rutas de transporte accesibles reducían prácticamente a cero la posibilidad de fuga. El paisaje no constituía un escenario, sino un mecanismo de encierro. El entorno natural cumplía la función de muro. La geografía reemplazaba a las cadenas. El sistema de esclavitud adoptó entonces una estructura aún más definida. Las mujeres recién capturadas eran sometidas a un proceso inicial destinado a quebrar la resistencia psicológica y corporal. Este proceso seguía un patrón constante: aislamiento, violación sistemática, administración de drogas y castigos físicos aplicados no como explosión de violencia, sino como procedimientos de sometimiento. Lo que diferenciaba a esta organización de otras redes de prostitución coercitiva no era simplemente la brutalidad, sino la intención de anular la noción misma de identidad. Las víctimas no conservaban su nombre, su historia, ni su vínculo con el mundo exterior. Se convertían en función. Se las clasificaba según su utilidad económica, su capacidad física y su docilidad. La deuda era el eje del control estructural. Cada prenda de ropa, cada alimento, cada dosis de droga se registraba como gasto. La prostitución no servía para generar ingresos libres para las víctimas, sino para amortizar parcialmente un saldo que nunca disminuía. La deuda, calculada y ampliada continuamente, se convertía en argumento permanente de encierro. La lógica era simple y efectiva. Si una persona cree que debe pagar para recuperar su libertad, pero cada intento de pago incrementa su deuda, la libertad se vuelve un objetivo inalcanzable y, con el tiempo, impensable. La voluntad se sustituye por resignación. La alimentación era un factor de control adicional. La dieta era deliberadamente insuficiente. Tortillas endurecidas, frijoles en cantidades mínimas y agua racionada. El cuerpo se mantenía vivo, pero debilitado. La desnutrición no se presentaba como castigo puntual, sino como condición cotidiana.
Un cuerpo debilitado no puede huir, resistir ni planear estrategias. El agotamiento se convertía en estado permanente. En este contexto, la violencia física ya no era necesaria de manera constante, porque el desgaste cumplía su función disciplinaria sin intervención adicional. Las drogas desempeñaban un papel complementario. No se administraban únicamente para reducir la resistencia, sino para crear dependencia. La víctima pasaba a necesitar del agresor no solo para sobrevivir, sino para regular su estado físico. La dependencia química aseguraba que, incluso si surgía una oportunidad remota de escape, el cuerpo mismo se opondría al movimiento. La adicción se convertía en correaje invisible. A este punto, el sistema ya había alcanzado estabilidad operativa. La maquinaria podía sostenerse a sí misma mientras el flujo de víctimas fuera constante y la protección institucional se mantuviera firme. Sin embargo, la durabilidad del negocio implicaba un problema inevitable: el desgaste del cuerpo explotado. El envejecimiento, la enfermedad y la disminución de la capacidad física convertían a algunas mujeres en lo que la administración del rancho consideraba material improductivo. Cuando una persona dejaba de generar ingresos, pasaba a representar un gasto. Bajo la lógica contable del sistema, ese gasto debía eliminarse. No se trataba de decisiones emocionales ni de impulsos violentos. La muerte era la fase final del proceso de extracción económica. Cuando el cuerpo no podía producir, se procedía a su eliminación. Salvador Estrada Bocanegra, identificado posteriormente como ejecutor, cumplía esa función. La técnica utilizada consistía principalmente en privación progresiva de alimento y agua. La muerte por inanición tiene un ritmo lento pero seguro. Aseguraba silencio, ausencia de señales externas y la posibilidad de enterrar el cuerpo sin marcas de agresión evidente. Se trataba de una eliminación funcional, discreta, eficiente dentro de la lógica criminal. Los entierros se realizaban en el mismo rancho, en fosas abiertas o cavidades previamente preparadas. En algunos casos, los cuerpos eran enterrados aún con signos vitales debilitados, lo cual no alteraba la clasificación administrativa de la víctima ni modificaba el procedimiento. La muerte era considerada un punto final inevitable una vez que la utilidad había concluido. La indiferencia ante el límite entre vida y muerte era indicativa no de sadismo, sino de deshumanización completa. El cuerpo no era visto como persona, sino como instrumento agotado. La existencia de fosas no generó sospecha inmediata debido al respaldo institucional que sustentaba el rancho. La policía local tenía conocimiento del funcionamiento interno y lo toleraba. Algunos funcionarios eran usuarios directos de los servicios del burdel. Las Fuerzas Armadas, por medio del vínculo afectivo y operativo con un capitán identificado en expedientes posteriores, proporcionaban protección superior contra cualquier intento de intervención. La estructura estaba diseñada para que ninguna denuncia fuera tomada en serio, ninguna investigación avanzara y ninguna inspección encontrara lo que no debía ver. La impunidad no era accidental, era parte esencial del sistema. Cuando los rumores surgían en poblaciones cercanas, eran neutralizados mediante presión, soborno o descrédito social. La palabra de una mujer pobre en ese contexto carecía de peso legal y simbólico. Incluso si lograba escapar y denunciar, la posibilidad de que su relato fuera considerado verídico era mínima. La sociedad no veía a estas mujeres como víctimas, sino como individuos desechables cuya desaparición no alteraba ningún orden reconocido. Este punto es crucial para entender por qué la red pudo operar durante 14 años sin interrupción significativa. El sistema no funcionaba a pesar del Estado. Funcionaba porque el Estado no consideraba a estas víctimas como sujetos de protección. El descubrimiento del rancho y la posterior investigación no pueden entenderse como un acto repentino de eficiencia policial. El sistema no colapsó porque se reveló moralmente insostenible, ni porque las autoridades decidieran finalmente cumplir con sus obligaciones. El derrumbe ocurrió cuando la estructura de protección se volvió más costosa de mantener que de abandonar. La prohibición estatal sobre la prostitución organizada, implementada por la administración de un nuevo gobernador, alteró el equilibrio que había sostenido la red durante más de una década.
Lo que antes se podía encubrir bajo licencias, acuerdos locales y documentación sanitaria falsa, ahora debía mantenerse en completa clandestinidad, incrementando los riesgos y los costos de corrupción. La vulnerabilidad no surgió dentro del rancho, sino en la periferia de la red, los puntos de captación. Una reclutadora fue detenida bajo sospecha de secuestro. La detención no habría sido relevante si la estructura de protección hubiera permanecido intacta. Sin embargo, las autoridades locales, presionadas por la nueva política y conscientes de que los costos de encubrimiento se habían incrementado, no intervinieron con la rapidez habitual para protegerla. Privada de respaldo institucional, la reclutadora optó por declarar y transferir responsabilidad a niveles superiores. Su testimonio abrió la primera grieta formal. Poco después, una de las mujeres retenidas logró escapar. No se trató de una fuga espectacular ni planificada, sino resultado de una falla cotidiana en la rutina del encierro. La diferencia, en este caso, fue que su denuncia no fue ignorada. El contexto había cambiado. La autoridad buscaba ahora un caso que demostrara vigor administrativo, en un entorno donde la opinión pública comenzaba a cuestionar la presencia generalizada de burdeles clandestinos. La declaración de la víctima sirvió como confirmación de los datos proporcionados por la reclutadora detenida. El ingreso de la policía al rancho El Ángel no fue producto de una operación amplia. Fue un recorrido relativamente simple que llevó a los agentes a una propiedad ya señalada por dos fuentes. Al llegar, el lugar no presentaba signos de actividad inusual. Lo que desencadenó la investigación completa fue el hallazgo físico de los cuerpos. La tierra removida reveló restos humanos. El reconocimiento de la fosa convirtió lo que era hasta ese momento una denuncia más en un caso mediático. La excavación posterior confirmó la existencia de múltiples cuerpos enterrados en distintos niveles de profundidad. Sin embargo, lo que se encontró no fue suficiente para establecer un número preciso de víctimas. Algunos cuerpos estaban completos, otros eran conjuntos dispersos de huesos. La prensa, al reportar el caso, adoptó la cifra más alta posible, argumentando la existencia de hasta 91 víctimas. Esa cifra se difundió ampliamente, se repitió en titulares y terminó incorporándose en la memoria colectiva. No obstante, las investigaciones judiciales no pudieron sostener esa cantidad con pruebas forenses verificables. El número oficial registrado en los expedientes fue significativamente menor. Es relevante señalar que esta discrepancia no es simplemente una cuestión de precisión numérica. La inflación mediática de la cifra de víctimas permitió desplazar el foco interpretativo hacia la monstruosidad personal de las hermanas y alejarlo de la estructura social y política que permitió su operación. Convertirlas en asesinas excepcionales fue funcional para encubrir la complicidad institucional. Al exagerar su figura como entidades casi sobrenaturales del mal, el sistema político evitaba reconocer que sus propias omisiones y en ocasiones acciones directas fueron indispensables para la existencia del rancho. El proceso judicial fue extenso, pero no profundo. Se concentró en los delitos de homicidio y proxenetismo. Las acusaciones relacionadas con corrupción institucional no se llevaron hasta sus últimas consecuencias. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas fue procesado. Ningún funcionario municipal enfrentó cargos. La responsabilidad se limitó a las hermanas y a algunos colaboradores directos. El sistema judicial se aseguró de que la culpa recayera exclusivamente en un pequeño número de individuos identificables, lo cual permitía clausurar el caso sin cuestionar las estructuras que lo habían sostenido. Las sentencias dictadas fueron las máximas permitidas por la ley vigente, 40 años de prisión. Sin embargo, el cumplimiento de esas sentencias fue desigual. La muerte de la hermana mayor dentro de la prisión fue accidental, resultado de un impacto provocado por un trabajador que realizaba reparaciones en el edificio. Otra de las hermanas murió años después, aparentemente en estado de deterioro físico y psicológico. La última fue liberada tras cumplir la mayor parte de su condena y desapareció de la vida pública, sin registro posterior verificable. La caída del rancho no modificó las condiciones que lo habían hecho posible. La pobreza rural continuó. La migración femenina hacia las ciudades persistió.
La percepción social de la mujer pobre como sujeto prescindible no se alteró. La corrupción institucional no fue depurada. No hubo reformas estructurales orientadas a prevenir la reproducción del mismo modelo. El sistema no fue desmontado, simplemente cambió de forma. El tratamiento posterior del caso revela más sobre la sociedad que lo produjo que sobre las perpetradoras mismas. Una vez concluido el proceso judicial, el interés público no se centró en la estructura de explotación, ni en la responsabilidad del Estado, ni en las condiciones socioeconómicas que hicieron posible la existencia prolongada del rancho. El enfoque se desplazó hacia la construcción de una narrativa que privilegiaba la excepcionalidad del crimen. La historia se transformó en símbolo, y el símbolo funcionó como sustituto de análisis. El nombre Las Poquianchis no fue una autodenominación ni una etiqueta legal, fue un producto mediático. Surgió en la prensa sensacionalista y se instaló en el imaginario colectivo, cumpliendo una función precisa: fijar la idea de que el mal residía en individuos identificables, singularizados, ajenos a las dinámicas sociales más amplias. Convertir a las hermanas en figuras excepcionales permitió que la sociedad se identificara como víctima externa y no como entorno de producción. La narrativa del monstruo individual es siempre más cómoda que la aceptación de estructuras compartidas. Las representaciones culturales subsecuentes reforzaron esta perspectiva. La primera adaptación cinematográfica presentó una versión en la que la depravación moral de las hermanas era el eje interpretativo y donde la brutalidad era exhibida sin la contextualización estructural que podría haber cuestionado la responsabilidad estatal. La segunda representación literaria, en cambio, adoptó un enfoque satírico que señaló la corrupción sistémica como elemento central, reduciendo el papel de las hermanas a administradoras ignorantes dentro de una maquinaria mucho mayor. La coexistencia de ambas interpretaciones evidencia la disputa por el sentido del caso: si se trató de un acto de crueldad extraordinaria o de la consecuencia previsible de un sistema que históricamente ha desvalorizado la vida de mujeres pobres. Lo que resulta fundamental aquí es observar que ninguna de estas interpretaciones, ni la narrativa monstruificante ni la satírica, cambió la estructura material que permitió la existencia del rancho. Las condiciones persistieron. La desigualdad económica se mantuvo. La migración femenina vulnerable no disminuyó. La corrupción institucional evolucionó, pero no desapareció. La percepción de la mujer como recurso transable en ciertos espacios sociales continuó sin interrupción. Este caso se ha mantenido en la memoria, pero la permanencia no significa aprendizaje. La repetición de patrones similares en décadas posteriores indica que el horror no fue un accidente histórico, sino un síntoma persistente. Redes de explotación sexual con características comparables han sido documentadas en distintos estados del país desde entonces. La diferencia principal es que ahora operan con mayor fragmentación y recurren a métodos digitales para el reclutamiento. Pero la lógica estructural permanece intacta: explotación sostenida por desigualdad y protegida por impunidad. La duración del caso Poquianchis, su escala y su nivel de organización no lo convierten en un hecho irrepetible. Lo convierten en una expresión concentrada de una dinámica que existe, donde convergen tres factores: desvalorización social de ciertos cuerpos, ausencia de alternativas económicas para grupos específicos y una estructura institucional que opta por la indiferencia o la participación. El caso no es una anomalía, es una forma extrema de algo que continúa sucediendo en distintos niveles y con diferentes grados de visibilidad. Cuando una sociedad acepta que hay vidas que no merecen ser registradas, denunciadas, protegidas o lloradas, el terreno para la explotación está establecido. Lo que ocurrió en el Rancho El Ángel no fue simplemente el resultado de la crueldad de 4 mujeres. Fue la consecuencia directa de un sistema en el que esas vidas no tenían valor. Este caso no enseña una lección moral sencilla. Tampoco ofrece cierre. El sistema que permitió el funcionamiento del rancho no fue desmantelado. Las condiciones materiales que producían vulnerabilidad continuaron y la impunidad institucional se mantuvo. El caso Poquianchis revela que la violencia extrema no surge en el vacío. Se organiza, se administra y se sostiene cuando la sociedad
acepta que existen personas que pueden ser usadas y descartadas sin consecuencias. La historia permaneció porque la prensa la convirtió en símbolo, pero el símbolo ocultó las raíces. Lo que se enterró en el rancho El Ángel no fueron únicamente cuerpos. Fue la evidencia de una estructura que produjo y normalizó la explotación durante años. Si este relato te aportó comprensión, suscríbete. Tu presencia aquí indica que aún hay quienes están dispuestos a observar lo que normalmente se prefiere no ver. Yo soy el Relator Oscuro. Nos vemos en la próxima investigación.